Cuando un guitarrista en una entrevista menciona que no sabe tocar escalas, normalmente la gente lo interpreta de tres formas. La primera forma en la que lo interpreta es que es un completo ignorante y que básicamente no tiene idea de ningún tipo de fundamento de música. Esto básicamente es imposible. La segunda forma en la que la gente muy comúnmente interpreta esto es que ese guitarrista está quizás fanfarroneando un poco y haciéndote pensar que todo lo que él hace es simplemente gracias a su creatividad. Y la tercera forma, y es la más simpática de todas, digámoslo así, es cuando salen esas personas y te dicen: no, pero yo he visto en un video cómo Slash toca la digitación de la escala pentatónica. Entonces no podemos hacer una interpretación tan literal cuando un guitarrista dice que no sabe escalas. Básicamente a lo que se refiere con eso es que no ha pasado por un proceso de entrenamiento formal en música, es decir, por un conservatorio o una escuela de música. Por ejemplo, revisemos el sílabus de una popular escuela de música contemporánea, la Rock School. Para aprobar el grado 1 en esta escuela, tienes que llevar entre 6 meses y un año tocando la guitarra, y en el examen final tienes que demostrar que conoces la escala mayor y menor, así como la pentatónica menor. Revisemos ahora lo que un examen de nivel avanzado abarca. Para aprobar el grado 8 tendrías que conocer escala whole tone, disminuida y alterada, además de varios tipos de arpegios de séptima bastante extraños y arpegios disminuidos. Pero el punto es, si ahora sabemos que un guitarrista empírico como Slash o Jimi Hendrix probablemente no sepa cómo tocar la escala disminuida en todo el mástil, ¿cómo fue que la guitarra solista de rock evolucionó al punto de haber conseguido algunos de los más memorables solos de la historia de la guitarra eléctrica? Veamos. Como debes conocer, el rock tuvo sus orígenes en el rock and roll. Pero, ¿qué dio origen al rock and roll y desde cuándo se ha venido usando una guitarra eléctrica? Bueno, pues te presento al gran Charlie Christian. Este fue un guitarrista de jazz en los años 30 y fue el precursor de los solos de jazz en guitarra. Este señor tuvo una influencia tan enorme que terminó por sentar las bases de la guitarra no solo de jazz, sino también de rock and roll. Entonces, por ejemplo, una clásica idea de Charlie Christian podría ser algo como esto. Ahora, desde el punto de vista teórico, esto podría ser muy sofisticado si nos ponemos a analizar, pero básicamente la forma en la que Charlie Christian veía estas ideas es relacionándolas con el acorde que le corresponde, en este caso un si bemol 7. Eso es bastante práctico porque en realidad si lo que estuviera tocando está en sol, lo único que tiene que hacer es mover esas ideas a otra parte del mástil y se acabó el asunto. Si tienes entonces un grupo de ideas que sabes que van a funcionar perfectamente bien sobre un acorde en particular y que puedes moverlo tranquilamente a través del mástil, ¿para qué necesitarías aprender escalas? Otro guitarrista indispensable fue Les Paul, sí, como las guitarras Gibson Les Paul, que llevan ese nombre en su honor. Este señor no solo hizo una contribución enorme en cuanto a la parte tecnológica de la guitarra eléctrica y a la grabación en estudio, sino que también era un increíble solista. Alguien como Les Paul entonces tenía ideas de este tipo. Pero el rock and roll también tuvo una enorme influencia del blues y uno de sus guitarristas más influyentes fue T-Bone Walker. A partir entonces del mismo si bemol 7 que hemos venido usando en las ideas anteriores, alguien como T-Bone Walker hacía esto. Si esto te empieza a sonar entonces como Chuck Berry o Scotty Moore, ya sabes de dónde se inspiraron. Eventualmente todos estos elementos dieron vida al rhythm and blues y posteriormente al rock and roll. Ya adentrados en esta era, dos de sus guitarristas más influyentes fueron Chuck Berry y Scotty Moore, guitarrista de Elvis. Una de las características principales del rock and roll de los 50s es que mantenía la misma progresión de 3 acordes del blues. Pero para los años 60s esto empezaría a cambiar. Bandas como los Beatles entonces empezaron a cambiar la clásica secuencia de 3 acordes del rock and roll
y a crear sus propias secuencias de acordes. O Jimi Hendrix con su clásico tema Little Wing en mi menor. Pero a pesar de esto, la armonía, es decir, los acordes, seguían siendo bastante sencillos, por lo que podía seguir utilizando las viejas ideas del rock and roll y del blues sin ningún problema. ¿Cómo sabía entonces alguien como George Harrison qué escala debería utilizar para esa secuencia de acordes? Pues bueno, en realidad lo único que hacía es reutilizar las ideas que ya conocía dentro del rock and roll. Muy probablemente si en esa época le preguntabas a Harrison qué escala utilizó para hacer su solo, te hubiera dicho, no tengo idea. De igual forma, ¿cómo sabía Hendrix cuál es la escala que tiene que utilizar para Little Wing? Pues probablemente lo único que sabía es cuáles son el tipo de ideas, de acuerdo a su experiencia en el blues, que podrían funcionar. Si quieres profundizar sobre todas estas cosas que estás viendo de una forma organizada y metódica, déjame recomendarte entonces mi curso online Fábrica de Solos Megapack, en donde empezaremos por revisar las 10 principales escalas, pero lo más importante es que aprenderás cómo hacerlas sonar como los grandes músicos. Luego pasarás a profundizar en el tema de las pentatónicas y cerraremos el curso con los modos. Para mayor información de este curso puedes revisar abajo, en la descripción de este video te estoy dejando unos links. Continuemos. Sin embargo, en los 70 se empezó a experimentar con un nuevo concepto armónico. En lugar de progresiones de acordes, ahora tenías riffs. Ahora los solistas podían experimentar con sonidos nuevos, a pesar de que no tuvieran un conocimiento formal de escalas, porque los riffs se basaban en progresiones de acordes cortas y repetitivas dentro de un mismo tono, muy comúnmente alguna forma de mi o de la, lo que contribuye a que tu oído se familiarice tanto con esas tonalidades que instintivamente logras saber qué suena bien y qué no, e incluso llegar a manipular los sonidos. Si no, pregúntale a Eddie Van Halen. En los 80s, con la aparición de guitarristas como Yngwie Malmsteen, Joe Satriani y Steve Vai, este último graduado del Berklee College of Music, la era de tocar de oído empezó a llegar a su fin y nuevos conceptos como la armonía clásica y los modos fueron parte de la improvisación y construcción de solos en el rock. Bien, hasta aquí llegamos. Espero que este video te haya gustado. Pero si te estás preguntando en este punto, y si quisiera aprender escalas, ¿cuál es la forma correcta de empezar a estudiarlas? Para eso te recomiendo estos dos videos que te dejo por este lado. En el primero vamos a hacer una revisión de la escala mayor y menor, y en el segundo vas a revisar cómo estudiar los modos de la escala mayor.